buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susana Rueda y el día de hoy vamos a empezar con una nueva sección, digámoslo así, que quiero como compartir con ustedes en este espacio, y la idea es hacer una lectura en voz alta que no es como tal reseña de libro como lo que venía pasando anteriormente en este canal, sino que voy a ir subiendo como un capítulo de cada libro que se va leyendo, que creo que son libros que de una u otra manera nos sirve conocer. La idea es tener un aproximamiento crítico hacia estas lecturas para poder responder a varias cosas. Entonces, en primer lugar, y creo que es importante pues como compartirles esto antes de empezar a leer, es que tuve una conversación con un amigo y un poco la forma en la que él me argumentaba era diciéndome, oye, tú no has leído lo suficiente ciertos autores, has leído mucho más a sus críticos, a sus detractores, que a los autores mismos. Entonces, creo que tu opinión es parcializada al respecto de lo que estás hablando. Y efectivamente tiene razón en esto. Muchas veces nosotros nos quedamos simplemente con la versión que más se parece a nuestra forma de pensar y no nos dirigimos al texto original. Entonces, un poco el primer acercamiento es ese, es buscar cómo leer directamente el texto, leer directamente a los autores para tener una idea más grande de qué era lo que querían decir. Y por otro lado, en una de las listas del canal estamos hablando sobre la relación que hay entre arte entre política y arte. Y allí hemos venido viendo cómo las vanguardias tienen un carácter ideológico muy marcado, y un poco intentar hacer este puente entre arte y política nos permite entender por qué se da el arte contemporáneo y el arte actual. En este sentido, la primera lectura que vamos a hacer es el manifiesto de Engels y Karl Marx, porque nos permite entender muy bien cómo es la lógica ideológica, el razonamiento ideológico que está detrás de algunos de los movimientos de vanguardia, sobre todo en las vanguardias artísticas. Entonces dije, pues antes de ir directamente al Dada, que es el próximo video que voy a compartirles, me gustaría que empezáramos por esta lectura y entender un poquito cómo es que la lógica que tenía la lucha de clases y la propuesta marxista se traslada a la lógica que tienen después las vanguardias. Entonces, un poquito de esto va este video, también porque considero que es importantísimo pues leer a los autores de primera mano, como ya les había dicho, para entender un poquito más a fondo la batalla cultural y cuál es la concepción antropológica que está detrás de todos estos postulados, porque si bien no es simplemente estar de acuerdo con unas decisiones políticas, sino es una manera en la cual nos vemos como humanidad. En el fondo termina siendo eso, y muchas veces aprendemos a vernos de esta manera sin ser conscientes de cómo fue que se dieron los planteamientos que están detrás de esto. Entonces, un poquito esa es la idea. Y no siendo más, los invito a que si les gusta el canal, si les gusta este tipo de contenido, lo apoyen, me sigan y compartan este video con otras personas que pueda interesarles. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo nace este texto, porque a diferencia de otros textos de Marx, este texto fue un encargo que le hizo la Liga de los Justos, que era el Partido Obrero Inglés, a Marx y a Engels. Entonces, aquí, aquí tenemos una producción que responde más a las necesidades de este colectivo de personas en particular, y que sin embargo, pues a lo largo del tiempo que ha
transcurrido desde que fue escrito. Esto fue para más o menos mediados de 1800, aquí les pongo la fecha en pantalla. Se ha vendido como, digamos, el postulado del pensamiento comunista, pero realmente pues tiene como este origen específico. Entonces ahí vamos a ir viendo un poquito cómo estas ideas se maximizan cuando responden a cosas particulares, que es algo que vale la pena tenerlo presente, porque también nos muestra que de pronto se quedan cortas en ciertas respuestas que dan. Y ese es como el aproximamiento crítico, desde buscar si los argumentos son del todo válidos o solo responden a unas cuestiones particulares que quiero que hagamos. Entonces, eso por un lado. Eh, Marx estaba en Alemania, Engels estaba en Francia en ese momento, y el registro que hay de cómo se construye todo el texto es a partir de la correspondencia entre ellos. Tenía para ese momento Marx unos 30 años aproximadamente. Este es considerado como uno de sus escritos jóvenes. Hay muchas ideas que ya en el Capital él va a desarrollar mucho más, pero que aquí en este texto particular todavía no están tan presentes. Entonces, un poco la idea es ir hablando de esto, hacer como una contextualización del texto antes de empezar a leerlo. El texto que estoy leyendo, les voy a dejar la referencia aquí abajo en la descripción del video, para que si quieren buscarlo, lo puedan buscar. Tiene un prólogo muy chévere que me parece que pues es una labor muy juiciosa y que es importante como tenerla presente, y es que nos va a presentar como todo el contexto. Entonces, un poquito del trabajo que yo voy a hacer es como no vamos a leer el prólogo, sino que vamos a ir directamente al libro, y en la contextualización de cada video les voy a ir compartiendo un poquito como de este trabajo que se hizo en el prólogo para contextualizar. Entonces, la Liga de los Justos era el partido obrero de Inglaterra, uno de los partidos que surgieron cuando empezó a haber la crisis del sistema capitalista. Y cuando esto ocurre, ellos ya habían leído ciertas cosas de Marx y de Engels, entonces empiezan a buscarlos y a invitarlos a que vayan y les den conferencias. Y en esta relación que se establece es cuando se decide como, venga, nosotros necesitamos tener claro como agrupación cuáles son nuestros principios y qué es lo que defendemos. ¿Será que ustedes nos pueden ayudar a escribir esto? Entonces les dan como una idea general de qué es lo que quieren que se escriba, y Marx, tomando muchas cosas, muchos postulados y planteamientos que ya había hecho Engels, empieza como a escribir. La fecha más o menos aproximada es 1846, en que se empieza ya como tal a materializar el texto. Y aquí hay algo que creo que es importante resaltarlo y que lo tengamos presente, y es que la Liga de los Justos, como se llamaba en ese momento, el partido obrero, estaba compuesta por artesanos de distintos gremios, zapateros, ebanistas, y en general como de lo que llamamos artes de oficio, que son transmitidas de generación en generación, y que se estaban viendo particularmente afectados por la industrialización, porque muchos de sus trabajos se estaban siendo reemplazados por las máquinas. Entonces ellos empiezan como a agremiarse de forma secreta. Inicialmente eran una sociedad secreta, y esto me parece que es muy coincidencial, o muy, dice mucho sobre la forma en la que vamos a ver que empieza como a difundirse este pensamiento por Europa. Entonces, cuando ellos empiezan a tener estos problemas internos de necesitamos ser coordinados y tener una misma dirección, es cuando piden la ayuda que les decía anteriormente a Marx y a Engels. Y cuando ya se da como la escritura del texto, o como se decide como ya publicar y organizar el texto,
ellos se cambian el nombre y pasan a ser la Liga Comunista en Inglaterra o el Partido Comunista en Inglaterra. Y bueno, quería como dar esta pequeña introducción. Ahora sí, vamos a empezar con el texto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en santa cacería contra este fantasma, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes. ¿Dónde está el partido opositor que no haya sido tachado de comunista por sus adversarios gobernantes? ¿Dónde está el partido opositor que no haya sido relanzado el estigmatizante reproche de comunista, tanto a sus adversarios más avanzados como a sus enemigos más reaccionarios? Dos cosas se derivan de este hecho. Todas las potencias europeas reconocen ya al comunismo como una potencia. Ha llegado la hora de que los comunistas expongan abiertamente ante el mundo entero su visión, sus objetivos, sus tendencias y opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del partido mismo. Con este fin se han reunido en Londres comunistas de las más diversas naciones y han esbozado el siguiente manifiesto, que se publica en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Primero, burgueses y proletarios. La historia de todas las sociedades hasta el día de hoy es historia de la lucha de clases. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y oficial, en suma, opresores y oprimidos. Han estado y están enfrentados entre sí. Han mantenido una lucha ininterrumpida, ya oculta, ya abierta, una lucha que en todos los casos terminó con una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o bien con el hundimiento conjunto de las clases en lucha. En las primeras épocas de la historia encontramos en casi todas partes una completa división de la sociedad en diferentes estamentos, un múltiple escalonamiento de posiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos, esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales, siervos y, por si fuera poco, en casi todas esas clases hay que añadir gradaciones especiales. La moderna sociedad burguesa, surgida del hundimiento de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Se ha limitado a sustituir las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Sin embargo, nuestra época, la de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado las contradicciones de clase. La sociedad entera se va dividiendo cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases directamente enfrentadas, burguesía y proletariado. De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades. De estos vecinos libres surgieron los elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la emergente burguesía un espacio nuevo, el mercado de las Indias Orientales y de China. La colonización de América, el intercambio con las colonias, el aumento de los medios de cambio y de las mercancías en general proporcionaron al comercio, a la navegación, a la industria un impulso jamás conocido y con ello un rápido desarrollo al elemento revolucionario en la decadente sociedad feudal. La anterior organización feudal o gremial de las industrias no bastaba ya para satisfacer la creciente demanda resultante de nuevos mercados. En lugar de ella, vino la manufactura. El estamento medido industrial sustituyó los maestros gremiales, la división del trabajo entre las diversas corporaciones desapareció ante la división del trabajo en el propio taller. Pero los mercados seguían aumentando, la demanda seguía creciendo. Tampoco la manufactura daba abasto. Entonces vinieron el vapor y la maquinaria a revolucionar la producción industrial. Aparecieron las industriales millonarios, los jefes de ejércitos industriales enteros, los modernos burgueses. La gran industria ha instaurado el mercado mundial que el descubrimiento de América había preparado.
El mercado mundial ha propiciado un inmenso desarrollo del comercio, de la navegación, de las comunicaciones terrestres. Tal desarrollo ha influido a su vez en la expansión de la industria, y a medida que se han desarrollado industria, comercio, navegación, ferrocarriles, en esta misma medida se han desarrollado la burguesía, ha multiplicado sus capitales, ha relegado a un segundo plano todas las clases legadas por la Edad Media. Vemos, pues, que la moderna burguesía es, por su parte, producto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de transformaciones en el modo de producción y de intercambio. Cada uno de estos grados de desarrollo de la burguesía iba acompañado de su correspondiente avance político. Estamento sometido bajo el dominio de los señores feudales, asociación armada y con autogobierno en la comuna. Unas veces república urbana independiente, otras tercer estado tributario de la monarquía. Después, en tiempos de la manufactura, contrapeso frente a la nobleza en la monarquía estamental o absoluta, en general base principal de las grandes monarquías. La burguesía conquistó finalmente, desde la instauración de la gran industria y del mercado mundial, la hegemonía política exclusiva en el moderno Estado representativo. El poder estatal moderno no es más que una junta administradora que gestiona los negocios comunes de toda la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. Allí donde ha llegado el poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha arrancado despiadadamente los abisgorrazados lazos que ligaban a los hombres con sus superiores naturales, y no ha dejado otro lazo entre hombre y hombre que el de desnudo interés, que el seco pago al contado. Ha sofocado el sagrado embeleso de la ilusión piadosa, del entusiasmo caballeresco, de la melancolía pequeño burguesa, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha disuelto la dignidad humana en el valor del cambio y ha sustituido las libertades garantizadas y legalmente adquiridas por la única libertad, la libertad de comercio sin escrúpulos. En una palabra, ha sustituido la explotación recubierta de ilusiones religiosas y políticas por la explotación abierta, desvergonzada, directa, a secas. La burguesía ha despojado de su aureola todas las profesiones que hasta hoy eran venerables y contempladas con piadoso respeto. Ha convertido en asalariados suyos al médico, al jurista, al cura, al poeta, al hombre de ciencia. La burguesía ha rasgado el velo del tierno sentimentalismo que envolvía las relaciones familiares y lo ha reducido a una relación dineraria. La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza que la reacción tanto admira en la Edad Media tenía su complemento natural en la más indolente vivir del cuento de la lechera. Ha sido ella la primera que ha demostrado lo que puede llevar a cabo la actividad humana. Ella ha realizado maravillas completamente distintas de las pirámides egipcias, de los acueductos romanos y de las catedrales góticas. Ha realizado campañas enteramente distintas de las migraciones de pueblos y de las cruzadas. La burguesía no puede existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de producción, esto es, las relaciones de producción, esto es, todas las relaciones sociales. La conservación inalterada del antiguo modo de producción era, en cambio, la primera condición de la existencia de todas las clases industriales anteriores. La continua transformación de la producción, la incesante sacudida de todos los estados sociales, la eterna inseguridad y movimiento, esto es lo que caracteriza la época burguesa respecto de todas las demás. Quedan disueltas todas las relaciones fijas, oxidadas, con su cortejo de representaciones y visiones veneradas desde antiguo, mientras todas las recién formuladas envejecen antes de poder osificar. Todo lo estamental y establecido se esfuma, todo lo sagrado es profanado, mientras los hombres se ven, al fin, obligados a considerar sobriamente su situación y sus relaciones recíprocas. La necesidad de dar salida cada vez más amplia a sus productos empuja a la burguesía a moverse por el globo entero,
En todas partes tiene que anidar, en todas partes ampliarse, en todas partes crear conexiones. La burguesía, con su explotación del mercado mundial, ha configurado la producción y el consumo de todos los países a escala cosmopolita. Con gran pesar de los reaccionarios, ha surgido con gran pesar de los reaccionarios, ha sustraído a la industria el suelo nacional bajo sus pies. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y lo siguen siendo a diario. Quedan desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas del lugar, sino que las elaboran procedentes de las zonas más alejadas, y sus productos no se consumen ya solo en el propio país, sino simultáneamente en todos los continentes. En lugar de las viejas necesidades satisfechas con productos del campo, aparecen otras nuevas que requieren ser satisfechas con productos de los países y climas más lejanos. En lugar de la antigua autarquía y aislamiento locales, surge un intercambio universal, una interdependencia universal entre todas las naciones, y no solo en la producción material, sino también en la intelectual. Los productos intelectuales de cada nación se convierten en propiedad común. La peculiaridad y limitación nacionales se van tornando imposibles de día en día, y de las muchas literaturas nacionales y locales se forma una literatura mundial. La burguesía, gracias al rápido perfeccionamiento de todos los instrumentos de producción y a la inmensa mejora de las comunicaciones, arrastra a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la civilización. Los bajos precios de sus productos son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas chinas, con la que doblega la más terca xenofobia de los bárbaros hasta su capitulación. La burguesía obliga a todas las naciones a apropiarse del modo de producción burgués. Si no quieren sucumbir, las obliga a incorporar ellas mismas la llamada civilización, esto es, a convertirse en burguesas. En una palabra, crea un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha sostenido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado enormes ciudades, ha multiplicado considerablemente la población ciudadana en comparación con la agraria, arrancando así a una parte importante de la población del idiotismo, de la vida campesina. Al igual que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los pueblos bárbaros y semibárbaros a los civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía va eliminando progresivamente la dispersión de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población centralizando los medios de producción, concentrando la propiedad en pocas manos. Consecuencia necesaria de esto ha sido la centralización política. Provincias independientes casi federadas simplemente, cada una con diferentes intereses, leyes, gobiernos, tarifas aduaneras, se han visto obligadas a unirse en una sola nación, un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase, una sola línea aduanera. La burguesía, en sus apenas 100 años de dominio de clase, ha creado fuerzas productivas más abundantes y colosales que todas las generaciones pasadas en su conjunto. Sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, maquinaria, aplicación de la química a la industria y la agricultura, navegación a vapor, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, roturación de continentes enteros, acondicionamiento de ríos para la navegación, poblaciones enteras levantadas repentinamente. ¿Qué siglo anterior sospechó que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajador social? Hemos visto, pues, los medios de producción y de comunicación, sobre cuya base se formó la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal. Alcanzando cierto nivel de desarrollo de estos medios de producción y de comunicación, las relaciones conforme a las cuales producía e intercambiaba la sociedad feudal, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, las relaciones de propiedad feudales, dejaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Estas relaciones de propiedad frenaban la producción, en lugar de favorecerla. Se convirtieron en otras tantas trabas, hubo que romperlas y las rompieron.
En su lugar apareció la libre concurrencia, con la constitución social y política adecuada a ella, con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se produce un movimiento parecido. Los medios de producción y comunicación, las relaciones de propiedad burguesas, la moderna sociedad burguesa, que tan espectaculares medios de producción y comunicación se ha sacado del sombrero, se asemeja al mango que ya no es capaz de dominar las potencias subterráneas que él mismo ha conjurado. Desde hace decenios no es la historia de la industria y del comercio otra cosa que la historia de la rebelión de las modernas fuerzas productivas frente a las modernas relaciones de producción, frente a las relaciones de propiedad que son las condiciones de vida de la burguesía y de su dominio. Basta mencionar las crisis comerciales, que en su periódica reaparición, cada vez más amenazante, cuestiona la existencia de la sociedad burguesa. En las crisis comerciales no solo se destruye regularmente gran parte de lo producido, sino gran parte de las fuerzas productivas ya creadas. En las crisis se desata una epidemia social que en todas las épocas anteriores hubiese aparecido como algo absurdo, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se halla de pronto retrotraída a un estado de momentánea barbarie. El hambre, la devastadora guerra general parecen haberla privado de todas las provisiones. La industria, el comercio parecen estar destruidos. ¿Y por qué? Porque posee demasiada civilización, demasiadas provisiones, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas que tiene a su disposición no sirven ya para fomentar las relaciones de propiedad burguesas. Al contrario, se han vuelto demasiado poderosas para esas relaciones, que las frenan ahora, y tan pronto como superan ese freno, provocan el desorden en toda la sociedad burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas para abarcar la riqueza que han creado. ¿Cómo supera la crisis la burguesía? Por un lado, mediante la forzada destrucción de la masa de fuerzas productivas. Por otro, conquistando nuevos mercados y explotando más a fondo los viejos. ¿De qué manera entonces? Preparando crisis más universales y violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Las armas con que la burguesía derribó el feudalismo se dirigen ahora contra la burguesía misma. Pero la burguesía no solo ha forjado las armas que van a darle muerte, ha creado también a los hombres que van a manejarlas, los obreros modernos, los proletarios. En la misma medida en que se desarrolla la burguesía, esto es, el capital, se desarrolla el proletariado, la clase de obreros modernos que viven tan solo si encuentran trabajo y que solamente lo encuentran si su trabajo aumenta el capital. Estos obreros que tienen que venderse al por menor son una mercancía como otro artículo de comercio cualquiera, expuesta igualmente, pues a todas las vicisitudes de la concurrencia, a todas las oscilaciones del mercado. El trabajo del proletario ha perdido todo su carácter independiente debido a la expansión de la maquinaria y a la división del trabajo, y con ello todo su atractivo para el obrero. Este se convierte en mero accesorio de la máquina, del que tan solo se exige la manipulación más sencilla y monótona, la más fácil de aprender. Los costes que ocasiona el obrero se limitan, pues, casi a las provisiones que necesita para su sustento y para la reproducción de su raza. Ahora bien, el precio de una mercancía y, por tanto, del trabajo es igual a sus costes de producción. Cuanto más desagradable es el trabajo, tanto más disminuye, pues, el salario. Más todavía, cuanto más aumenta la maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la masa de trabajo, ya sea por multiplicación de las horas de trabajo, ya sea por multiplicación del trabajo exigido en el tiempo dado, ya sea por funcionamiento acelerado de las máquinas, etc. La moderna industria ha transformado el pequeño cuarto de trabajo del maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de trabajadores hacinados en la fábrica son organizadas como soldados. Se los coloca como soldados rasos de la industria, bajo vigilancia de una completa jerarquía de suboficiales y oficiales. No solo son esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino que son esclavizados cada día y cada hora por la máquina,
por el capataz y sobre todo por el fabricante burgués individual. Este despotismo es tanto más mezquino, odioso, irritante, cuanto más abiertamente proclama que su fin es el lucro. Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, esto es, cuanto más se desarrolla la moderna industria, tanto más se ve desplazado el trabajo de los hombres por el de las mujeres. Diferencias de sexo y de edad carecen de valor social para la clase obrera. Ya solo hay instrumentos de trabajo que ocasionan costos distintos según edad y sexo. Llegado el punto en el que la explotación del obrero por el fabricante termina con el cobro del salario, cae sobre el obrero las otras partes de la burguesía, el propietario de la vivienda, el tendero, el prestamista, etc. Las clases intermedias hasta ahora existentes, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, todas estas clases caen en el proletariado, ya sea debido a que su pequeño capital no basta para lanzarse a la gran empresa y sucumbe en la competencia con los capitalistas mayores, ya sea debido a que su habilidad ha quedado devaluada por nuevos métodos de producción. De manera que el proletariado se recluta de todas las clases de la población. El proletariado recorre diversos grados de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su existencia. Al principio lucha cada obrero individualmente, después lo hacen los obreros de una fábrica, después los obreros de una rama de trabajo, en una localidad, frente al burgués individual que los explota directamente. Dirigen sus ataques no solo contra las relaciones de producción burguesas, sino contra los mismos instrumentos de producción. Destruyen las mercancías extranjeras en competencia, destrozan las máquinas, prenden fuego a las fábricas, intentan reconquistar la decaída posición del trabajador de la Edad Media. En esta fase, los obreros forman en el país entero una masa dispersa y fragmentada por la concurrencia. La conjunción masiva de trabajadores no es aún consecuencia de su propia unión, sino de la unión de la burguesía, la cual tiene que poner en movimiento al proletariado entero, y de momento lo puede seguir haciendo con el fin de alcanzar sus propios objetivos políticos. En esta fase los proletarios no combaten, pues a sus enemigos, sino a los enemigos de sus enemigos, los restos de la monarquía absoluta, los terratenientes, la burguesía no industrial, los pequeños burgueses, de manera que todo el movimiento histórico se haya concentrado en manos de la burguesía. Toda victoria alcanzada en esta situación es una victoria de la burguesía. Pero con el desarrollo de la industria, no solo se multiplica el proletariado, sino que se concentra en masas mayores, creciendo su fuerza y sintiéndola más. Los intereses, las condiciones de vida entre los proletarios se asemejan cada vez más, dado que la maquinaria va borrando progresivamente las diferencias del trabajo y empuja el salario hacia un nivel igualmente bajo. La creciente concurrencia de la burguesía entre sí y las crisis industriales de ella resultantes hacen oscilar cada vez más el salario del obrero. La maquinaria, que se desarrolla cada vez más rápidamente, perfeccionándose sin cesar, aumenta gradualmente la inseguridad de toda su existencia. De manera creciente, las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren carácter de colisiones entre dos clases. Los trabajadores comienzan a formar coaliciones frente a la burguesía. Se unen para defender su salario. Ellos mismos establecen asociaciones duraderas con el fin de estar abastecidos en caso de eventuales levantamientos. Aquí y allá la lucha se convierte en sublevación. De cuando en cuando los obreros triunfan, pero solo provisionalmente. El verdadero resultado de sus luchas no consiste en el triunfo inmediato, sino en la unión de los obreros, que va ganando cada vez más terreno. Esta unión se ve favorecida por los crecientes medios de comunicación creados por la gran industria, medios que ponen en contacto a los obreros de distintas localidades. Basta este contacto para centralizar como lucha nacional, como lucha de clases, las múltiples luchas locales que en todas partes tienen igual carácter. Pero toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión para la que los habitantes de las ciudades medievales, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros, la realizan los modernos proletarios en pocos años con los ferrocarriles.
Esta organización de los proletarios en clase y con ello en partido político se rompe de nuevo a cada instante por la concurrencia entre los obreros mismos, pero resurge siempre más fuerte, más firme, más poderosa. Ella obliga a reconocer algunos intereses de los trabajadores en forma de leyes, aprovechando las disensiones de la burguesía entre sí. Tal sucede con la ley de las 10 horas en Inglaterra. Las colisiones de la vieja sociedad como tal favorecen en múltiples ocasiones el proceso del desarrollo del proletariado. La burguesía se encuentra en permanente lucha, al principio contra la aristocracia, más tarde contra los sectores de la misma cuyos intereses chocan con el progreso de la industria, siempre contra la burguesía de todos los países de fuera. En todas estas luchas se ve obligada a apelar al proletariado, a pedir su ayuda y a comprometerlo así en el movimiento político. Ella misma proporciona, pues, al proletariado sus propios elementos de formación, esto es, armas contra sí misma. Además, como hemos visto, sectores enteros de la clase dominante son arrojados debido al progreso de la industria a las filas del proletariado, o al menos se ven amenazados en sus condiciones de vida. También estos sectores aportan al proletariado muchos elementos de formación. Finalmente, en las épocas en las que la lucha de clases se aproxima a su desenlace, el proceso de disolución dentro de la clase dominante, dentro de la vieja sociedad entera, toma un carácter tan violento, tan agudo, que una pequeña fracción de la clase dominante se desprende de ella y se suma a la clase revolucionaria, a la clase que lleva el futuro en sus manos. De ahí que así como antes se pasó una parte de la nobleza a la burguesía, así se pasa ahora una parte de la burguesía al proletariado, y especialmente un sector de los ideólogos burgueses que se ha elevado a la comprensión teórica de todo el movimiento histórico. De todas las clases que se hallan hoy frente a la burguesía, únicamente el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las otras clases degeneran y se hunden con la gran industria. El proletariado es su producto más propio. Los estamentos medios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos atacan a la burguesía para salvar del hundimiento su existencia como estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, intentan hacer retroceder la rueda de la historia. Si son revolucionarios, lo son a la vista de su inminente paso al proletariado, por lo que no defienden sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, abandonando su punto de vista propio para situarse en el del proletariado. El proletariado de harapos, esa pasiva descomposición de las capas bajas de la antigua sociedad, es a veces arrastrado al movimiento por una revolución proletaria, pero, conforme a todas sus condiciones de vida, está más dispuesto a dejarse comprar por los manejos reaccionarios. Las condiciones de vida de la vieja sociedad están ya abolidas en las del proletariado. El proletariado carece de propiedad, su relación con mujer e hijos nada tiene ya en común con la relación familiar burguesa. El moderno trabajo industrial, la moderna sumisión al capital, la misma en Inglaterra que en Francia, en América que en Alemania, ha quitado por entero al proletariado su carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión son para él prejuicios burgueses, bajo los cuales se esconden otros tantos intereses burgueses. Todas las clases que antes conquistaron el dominio intentaron asegurar la posición que habían alcanzado sometiendo a la sociedad entera a las condiciones en que ellas obtenían sus ganancias. Los proletarios solo pueden conquistar las fuerzas productivas sociales aboliendo su propio modo de apropiación hasta ahora existente y con ello el modo de apropiación entero hasta ahora existente. Los proletarios no tienen nada que asegurar de lo suyo, tienen que destruir la seguridad privada y todos los seguros privados hasta hoy existentes. Todos los movimientos han sido hasta hoy movimientos de minorías o interés de minorías.
El movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría. El proletariado, la capa social más baja de la actual sociedad, no puede levantarse, enderezarse, sin que se haga saltar por los aires toda la sobreestructura de las capas que conforman la sociedad oficial. Aunque no por su contenido, la lucha del proletariado es por su forma una lucha nacional. El proletariado de capas El proletariado de cada país tiene que arreglárselas primero con su propia burguesía. Al señalar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido la guerra civil más o menos oculta en el seno de la sociedad existente, hasta el punto en el que rompe en una revolución abierta. El proletariado afirma su dominio mediante el derribo violento de la burguesía. Toda sociedad anterior descansaba, según hemos visto, en la oposición de las clases opresoras y oprimidas. Ahora bien, para poder oprimir una clase hay que asegurarle condiciones en las que al menos pueda sostener su existencia esclava. El siervo se elevó a miembro de la comuna estando bajo el servilismo, como el pequeño burgués a burgués estando sometido al yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, en lugar de levantarse con el progreso de la industria, cae cada vez más por debajo de las condiciones de su propia clase. El obrero se convierte en mísero y el pauperismo se desarrolla más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Así se pone de manifiesto que la burguesía es incapaz de seguir siendo la clase dominante de la sociedad y de imponer a ésta como ley reguladora las condiciones de existencia de su clase. Es incapaz de dominar porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlo caer hasta en la situación en la que tiene que alimentarlo en lugar de ser alimentada por él. La sociedad no puede seguir viviendo sometida a ella, esto es, la vida de la burguesía no es compatible con la sociedad. La condición esencial de la existencia y dominio de la clase burguesa es el amontonamiento de riqueza en manos de privados. La condición esencial de la existencia y dominio de la clase burguesa es el amontonamiento de riqueza en manos de privados. La formación y multiplicación del capital, la condición del capital es el salariado. El salariado descansa exclusivamente en la concurrencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, cuyo agente involuntario y sin resistencia es la burguesía, sustituye el aislamiento de los obreros, consecuencia de su concurrencia por su unión revolucionaria, consecuencia de su asociación. Con el desarrollo de la gran industria, cede bajo los pies de la burguesía la base misma sobre la que produce y se apropia de los productos. Produce sobre todo a sus propios enterradores. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Bueno, y hasta ahí dejamos la lectura de esta primera parte. Esto es el punto 1, que a grandes rasgos, desde una lectura de lucha de clases, se presenta los movimientos que dieron lugar a la creación de la clase burguesa y cómo esta y la industrialización masiva, que ya no dependía de la producción de lo que se encontraba en la misma tierra donde estaba emplazado, digamos, el burgués, sino del conseguir materias primas de otros lados, hace que las condiciones del trabajo sean cada vez peores, que a grandes rasgos engloba lo que nosotros podríamos describir como la revolución industrial, que sabemos que empieza en Inglaterra. Hay cosas sobre la forma de pensar y el actuar ético y moral de las personas que no tienen en cuenta. Entonces, importante tener siempre claro que cuando nos acercamos a Marx estamos viendo una lectura económica de cómo se da, digamos, los cambios sociales que atraviesan, en este caso, de la Edad Media, desde donde él parte, a la creación de la clase burguesa, ¿no?
estamos hablando de mediados de 1800. Aquí ya pasamos por un proceso de capitalización, de creación de nuevos capitales, que se da sobre todo con la Revolución Francesa y lo que él mencionaba de los descubrimientos de las nuevas rutas comerciales. Pero sí me parece importante rescatar que pese a que esta explicación nos permite entender un poco a grandes rasgos qué pasa, no nos permite entender cómo pensaban las personas de la época que él está nombrando. Él no nos describe cuáles son los principios de acción de las personas en la Edad Media, por ejemplo. Nos habla que al burgués solo le interesa el dinero y parte de ahí. Pero pues sin embargo, si nosotros estamos haciendo este ejercicio de revisión crítica de la historia, nos damos cuenta que el modelo de pensamiento de la Edad Media a 1846 cambia mucho, cambia muchísimo. No es lo mismo lo que pensaba un medieval a lo que pensaba un revolucionario francés de 1700, a lo que pensaba un renacentista o alguien que vivió en la época del barroco. Entonces, esta es la clave, digamos, para poder entender por qué la lectura que se hace desde el manifiesto comunista no es una lectura completa, porque no tiene en cuenta la forma en la que el hombre se entiende a sí mismo. Y esta visión antropológica es la que nos permite, digamos, hacer un juicio realmente moral de las acciones. Y ahí viene como el segundo punto. El segundo punto que me parece importante que tengamos presente es que si nos damos cuenta, él hace como una descripción general de las situaciones y nunca cita un hecho histórico puntual. El único hecho histórico puntual que cita es la ley de las 10 horas en Inglaterra. Y aquí pues entramos a ver otro punto que es muy delicado, y es que justamente pues tenemos que ser conscientes cuando nos acercamos a estos autores, particularmente a este texto, que no se nos está hablando desde la historia, desde hechos concretos, sino de una interpretación, ¿sí? Y esto hace que la lectura sea muy distinta, porque no se están poniendo en evidencia las causas que, por ejemplo, llevaron a que se tomara, digamos que, la decisión de constituir esta ley de la que él nombra, de las 10 horas de trabajo. Y ahí es cuando nos damos cuenta uy, será que realmente uno puede coger y hacer como todo ese barrido histórico sin entender las causas reales que están detrás de esto. Y bueno, esa es como un poquito la reflexión. Nos vemos la otra semana con otro capítulo de este libro para pues seguir como organizando nuestras ideas de forma crítica. Recuerden que si les gusta, sigan el canal, activen la campanita y nos vemos la próxima.